te doy la bienvenida a este espacio de Seduce tu Vida, donde hablamos con distintos invitados para descubrir un poquito más sobre pues, nuestro crecimiento personal, cómo podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir disfrutando de todas las facetas de nuestra vida. Y hoy he querido invitar a Vanessa Falcón, bueno, bienvenida. Gracias, Sara. Para que nos hable un poquito más de nuestra vida sexual, de nuestras sexualidades, de nuestra salud sexual, que creo que todavía hay muchos aspectos de los que no podemos hablar abiertamente o simplemente no lo hacemos, ¿no? Y partimos de cuál es nuestro nivel de cultura a nivel de sexualidad, ¿no? O de salud sexual que crees que tenemos actualmente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos aprobando? Bueno, creo que falta mucho. Hay mucha información. Tenemos acceso a la información, Internet nos permite acceder de forma fácil, pero como no hay buenos referentes, no tenemos con quién compararlo. Entonces, tener mucha información sin saber cómo discernir o cómo elegir o qué de todo esto es lo mejor para mí o lo más sano. Entonces, creo que tenemos un espacio de apertura y un acceso a la información muy interesante. Hay una parte importante que vendría por parte de la educación sexual y es compartir referentes para que ese acceso a la información podamos pues elegir bien. Yo creo que va por ahí la cuestión. ¿Y cómo podríamos empezar? ¿Cómo podríamos empezar para construir esa parte mejor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que algo importante es saber si queremos cultivar nuestra área sexual, ¿no? Porque hay personas que hablan de que quieren disfrutar más, pero no le dedican tiempo, esfuerzo y a veces estudio. ¿Con esto qué quiero decir? Las cosas se aprenden y uno aprende por imitación, aprende estudiando, aprende leyendo, aprende yendo a un curso o yendo a un terapeuta que le pueda dar pautas o le guíe en un momento dado. Entonces, esas serían posibles vías para aprender a cultivar tu sexualidad, aprender y tener buenos referentes y desde ahí yo diría que casi el placer está asegurado. Todas las personas tienen capacidad de sentir placer, ¿no? Entonces, conocer tu cuerpo también es muy importante para esto. Que dependerá, claro, de cada uno, de lo que necesite, de lo que quiera, ¿no? Cada persona es un mundo. ¿Y cuándo podemos empezar a cultivar este aprendizaje? Pues yo diría que desde los papás que tienen a sus bebés, desde ahí, ¿no? Simplemente desde que son bebés, hablándoles cuando se van a acercar a sus cuerpos, pidiéndoles permiso, ¿no? Para que ya vayan entendiendo poquito a poco, aunque todavía no hayan desarrollado el lenguaje, según vamos creciendo, hablándoles adecuado a su edad, ¿no? Que tienen los cuerpos, las emociones, si no me apetece un beso, pues no obligo a que den un beso, ¿no? Según van creciendo, ¿no? Explicándoles qué es la masturbación cuando ya van teniendo cierta edad, dónde se pueden tocar y dónde no, en vez de tratarlo como algo malo o como algo prohibido o tabú, ¿no? Que ahí ya empezamos a generar este tipo de creencias que no son, que son limitantes, ¿no? Y luego ya cuando somos adultos, pues si hemos recibido esa educación, pues ya vamos con una buena base, pero si no, pues hay espacios para gente joven donde pueden ir a algunos talleres o leerse algunos libros o cuando ya tienen una edad, pues bueno, pues visitar a un terapeuta. Es decir, creo que hay muchas vías, pero se empieza desde que nacemos ya se puede empezar. Pues, fíjate, yo creo que efectivamente hay muchas vías, pero que las desconocemos, ¿no? Que parece que como que el sexo, como bien decías, que en algunas cosas y nuestra sexualidad, por qué nos sentimos atraídos o nuestro propio cuerpo, todavía no se ha dado esa normalidad, ¿no? Teniendo en cuenta pues en qué proceso estás o qué edad tienes, pero todavía creo que no se ha dado esa normalidad y todavía hay algunos tabúes. Entonces, ¿hay algunos tabúes que todavía seguimos arrastrando que nos estén limitando en este aspecto? Hay muchos. Yo paso consulta y en consulta veo muchos, otros los veo en talleres, pero en consulta, que es un espacio privado donde nos abrimos a la vulnerabilidad,
Pues aquí depende de las personas, depende de la educación que hayan recibido y depende de cuánto se conozca. Pero bueno, tabúes, a ver, yo me apunto aquí alguno, mucha vergüenza. Pero esto es curioso, porque hay mucha vergüenza, pero a la vez vamos mucho a encuentros. Es decir, yo tengo personas que tienen encuentros con distintas parejas sexuales y siguen arrastrando la vergüenza. Entonces, yo cuando pregunto, ¿cuánto disfrutas, no? ¿Para qué te sirve ir con tu cuerpo y con tu ser al encuentro de otro cuerpo? ¿Hay placer ahí? Muchas veces no hay placer porque hay vergüenza. Y si hay vergüenza, hay menos placer. Y la vergüenza es una emoción, es que no hay más. Y la estás sintiendo, ¿qué ocurre, no? Entonces, si no escuchamos a nuestro cuerpo, y en este caso también a nuestras emociones, vamos a arrastrar. Y esto hace que por muchas parejas sexuales que podamos tener, o con una, esto no es cuestión de cantidad, no avanzamos porque hay una barrera grande. Entonces, la vergüenza es un limitante y un tabú que no nos permite crecer, avanzar o descubrir. Luego, los cuerpos, que tienen que ser de una manera y no de otra. Claro, si yo tengo la idea de que mi cuerpo es un tabú porque no tiene ciertas dimensiones, no es, no sé, no tiene una altura X, no tiene unas medidas X, mis labios tienen que ser de una manera, en fin, cada una, las creencias que tenga o cada uno, pues ya me estoy ya estoy poniéndome una barrera para poder disfrutar. Y estoy mucho en la mente. Y cuando estamos mucho en la mente, no experimentamos, no baja al cuerpo. Entonces, la sexualidad se da en un todo, también en la mente. Yo sobre todo lo que suelo invitar es a ir con un cuerpo. Evidentemente la mente tiene que estar, de hecho está, queramos o no, pero cuando es la protagonista, estamos desconectadas. Claro. Y por aquí también hay tabúes con los desnudos, ¿no? Las vergüenzas, pero los desnudos, ¿no? Hay personas que sí o sí tiene que ser con la luz apagada y hasta ahí hay que respetar. Pero cuando esto es no por un gusto o elección, sino porque no quiero que vean mi cuerpo, pues me está limitando. Y esto lo encajo, ¿no? Lo enlazo con esos cánones de belleza que nos limitan mucho a la hora de disfrutar. Y da igual que mi cuerpo tenga este volumen o tenga este, que yo sea así de alta o así. El placer es placer y no entiende de dimensiones. ¿Y esto sigue teniendo relación con la vergüenza? O sea, el tema de los desnudos sigue estando vinculado solo con la vergüenza o tiene algo más? Pues también tiene que ver, sí, la vergüenza tiene un peso muy grande y tiene muchas caras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Sí, yo diría que sí, que tiene mucho que ver con la vergüenza. También hay personas, ¿no? Las religiones también se han metido en nuestras camas. Y eso también nos está condicionando, nos está condicionando. También, insisto, la falta de referentes, que se tiene que hacer así o asá. Hay tantas sexualidades como personas. Y a mí me gusta decir que la sexualidad es tan profunda como tú quieras bucearla. Entonces, claro, si nos quedamos muy limitados ¿sí? o en esa visión túnel, pues vemos solamente esto. Pero si aprendemos cultivándola, aprendiendo, encargándonos de ella, podemos ir ampliando esta visión y eso hace que descubramos la propia. Y cuando la gente hace eso, lo que yo veo es que se expande, porque la sexualidad está impregnada en todo lo que hacemos y afecta a todas nuestras áreas. Sí, es que yo creo que es que no se le ha dado el peso suficiente y sin embargo nos influye en todo, pero si lo vemos hasta en el marketing, ¿no? En el marketing lo que más vende es la sexualidad, es la atracción, lo vemos constantemente y sin embargo no lo cultivamos, no lo cuidamos, no crecemos, ¿no? No aprendemos en ese campo. ¿Y hay alguna diferencia entre hombres, mujeres o entre distintas generaciones que veas en cuanto a tabúes, en cuanto a creencias que nos están limitando? ¿O es por igual? No, sí que, a ver, aquí hay más variables, ¿no? Que interseccionan en esto, pero, por ejemplo, es más probable ver que no nos atrevamos, por ejemplo, a probar prácticas, personas que vengan de generaciones más atrás, ahora es como que hay como una libertad mayor a experimentar, pero claro, si yo me abro a experimentar, pero voy con unas ideas o con unos referentes, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Algunos jóvenes, yo hago talleres también con jóvenes y su referente es el porno. Ahora hay mucha diversidad de porno, pero normalmente lo que vienen es con una idea
que cuando la llevan a la práctica no les produce placer, entonces se frustran. Y claro, es que no entienden que el porno es como otra categoría de cine, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el cine es una cosa y la vida es otra. ¿Que a veces son similares? Sí, pero cuando yo me meto a hacer algo sin saber distinguir, me voy a frustrar porque no entiendo qué pasa, ¿no? Entonces, claro, ahora hay más libertad, diría, ¿no? Hay más, nos lanzamos más a probar y demás, pero nos faltan herramientas, conocimiento, consciencia para poder disfrutar de ello. Y antes había más limitación, no había tanta atrevimiento, ¿no? A permitirse, y había mucho más peso pues de lo que tiene que ser. Ahora es como que transgredimos lo que tiene que ser, pero nos falta una parte muy importante que es la conciencia desde dónde lo hago. Pues bueno, sí que hay diferencias. Y para tener esa conciencia, así para empezar, como primera pincelada, ¿no? ¿Qué es lo más importante o lo primero que podríamos hacer para tomar más conciencia en eso? Conocernos, dedicarnos tiempo y experimentar en primera persona, dedicarnos tiempo a escucharnos. La sexualidad son emociones, la sexualidad también tiene que ver con tu personalidad, no deja de ser tu persona. Si tú eres muy curiosa, en la sexualidad también lo vas a ver. Si eres muy rígida, en la sexualidad también lo vas a ver. Si eres muy controladora, en la sexualidad también lo vas a ver. Entonces, conectar con lo que eres en esencia. Y explorarte, autoexplorarte, ¿no? Acaríciate, mapea tu cuerpo, conoce qué zonas te estimulan más que otras o en cuáles tienes más sensibilidad, para que cuando tú vayas a un encuentro también sepas qué pedir. Esto es importante. Por ejemplo, claro, y además, al hilo de lo que dices de pedir, ¿no? Esa comunicación también. Tampoco nos enseñan a comunicar. Una vez que hemos explorado con nosotros, cómo comunicarlo, ¿no? Cómo hacérselo saber a la otra persona lo que me gusta, lo que no. También ahí creo que atacan muchas creencias limitantes, ¿no? ¿Cómo voy a decir? O cómo se lo voy a decir sin ofender, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Ahí también... Ahí hay mandinga. Ahí es una de las cosas que más trabajo porque aquí otra vez está la vergüenza. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Me callo y aguanto. Y luego, de tanto acumular, lo que hago es evito, ¿no? Esto lo veo mucho en las parejas. Por no saber decirlo, he llegado a un límite y ya estoy como creando una aversión, ¿no? Como un rechazo. Entonces, busco excusas para no enfrentarme porque no sé. ¿Vale? A veces, si soy muy complaciente, cedo y puede ser que en un punto que explote, ¿no? Y al final ya no hay nada que hacer porque es que llegué al límite. Y luego es importante también, hay personas que son muy tajantes, ¿no? A lo mejor te están tocando y dices, para, ¿no? Y claro, si estáis en un juego, un para de esa manera, a lo mejor en un partido de cualquier deporte se entiende, pero en un encuentro íntimo donde estáis jugando, más allá de las prácticas que sean, un para agresivo, salvo que la práctica tenga un poquito de agresividad, que ahí ya sería otra cuestión, pero no estoy haciendo mención a ninguna práctica concreta, pues no es acorde. Entonces, no pasa nada si a ti te sale así, pero si tú lo sabes, busca la manera de aprender a comunicarte. En cada espacio la comunicación es distinta. Si yo estoy en una universidad, mi forma de comunicarme va a ser de una manera y el tono también. Si estoy en una misa, pues también. Si estoy en una conversación seria, en una conversación alegre, con amigos, pues el encuentro sexual es otro espacio que también requiere de una comunicación y de un tono. Por decirlo claro, qué bueno y qué importante el adaptar la comunicación a ese momento, ese momento íntimo, a esa persona y a lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, tenemos la comunicación, es que claro, es que es tan importante y tan grande, yo creo que conocerse a sí mismo puede ser toda la vida, entonces... Sí, es toda la vida. Porque también es importante saber que tu sexualidad cambia a lo largo de tu vida. Es decir, la sexualidad te acompaña desde el momento de nacimiento hasta el momento del fallecimiento y va creciendo contigo y va evolucionando. Entonces, hay personas que pueden llegar a una edad avanzada, ¿no? Adultos mayores, que pueden ser ya a partir de los 65, que si
se han conocido y han experimentado su sexualidad con libertad y con cabeza, ¿no? Y con conciencia, pueden tener relaciones sexuales en estas edades muy satisfactorias. Está Porque claro, las está personas claro. adultas mayores tienen sexualidad también y disfrutan, ¿no? Que a veces pensamos, ¿no? Que las personas de 70 ya no. Bueno, Ya pues no. si no quieren, vale, pero que tienen la capacidad, sí. No, claro. Ahí volvemos a nuestras creencias desde fuera, nuestras creencias limitantes de cuando ya tienes una edad, ya no, o porque eres mujer, o porque eres hombre, o porque eres tal, ¿no? Entran tantas creencias que qué bonito el centrarnos primero en nosotros y luego el saber comunicarlo. O sea, Yo a libera veces, mucho, ¿no? Libera mucho la carga que tiene este además, campo. cuando yo suelo decir, cuando una conoce por ejemplo, ¿no? Si tú eres conocedora de tu museo, ¿no? Yo a veces me gusta decir que nuestro cuerpo es un museo lleno de obras de arte. Bonito. Y el arte es tan subjetivo como los cuerpos. Hay a quien le gusta un Picasso, no entiende muy bien por dónde va la cuestión, y a otros le gusta un retrato realista, no sé, ¿no? Pues esto es igual. Para mí la sexualidad es como el arte. Diversa, variada y no tiene por qué encajar en nada, porque la diversidad no tiene por qué encajar. Porque esa es la riqueza, ¿no? Esa diversidad. Entonces, si yo conozco mi propio museo, si yo me conozco, cuando yo invite o cuando yo vaya, ¿no? Cuando haga una jornada y quiera que venga el amante o la amante que yo quiera, si yo sé qué obras tengo, imagínate la seguridad con la que yo voy a transmitir, con la que voy a invitar a ese recorrido. Claro. Si yo no sé ni lo que tengo, la inseguridad, la falta de autoestima, se ve reflejado en ello, yo estoy insegura. Entonces, aparte, conocernos nos ayuda a ir seguras al encuentro. Totalmente. Y esto es gozoso, porque nos volvemos, esto para cualquier persona, me da igual su orientación, su identidad y demás, nos volvemos soberanas de nuestra propia sexualidad, porque es nuestra, nos pertenece. Pero si tú no te encargas de ella, nadie se va a poder encargar porque es tuya y es tu responsabilidad. Y la exigimos mucho, queremos mucho placer de ella, pero la damos poco espacio y la trabajamos muy poco. Sí, además yo creo que hemos relacionado un poco la sexualidad con el placer puro, pero ese placer hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, o sea, no es ir y ya está, ¿no? Que eso es lo que todavía sigue dando esa sensación de no, es que el sexo es todo. Mira, me decía hace poco una compañera, dice, no, es que estábamos ahí, pero no hemos tenido sexo. Bueno, pero ¿desde cuándo estamos hablando de sexo? Todo es parte del proceso, ¿no? Y que parece que solo si hay una penetración estamos hablando de sexo, ¿no? Sexo es mucho más, ¿no? Yo suelo decir, sexo es una mirada, el tono con el que hablamos, cómo movemos nuestros hombros, los besos, las caricias, el juego, las prácticas desde sexo oral, cualquier coito, cualquier tipo de práctica. Todo eso es sexualidad. Perdón, todo eso es sexo. Es decir, el encuentro no es una cosa, es todo ello. Lo que pasa es que está muy contaminado el sexo por la procreación y evidentemente para procrear, sobre todo si lo hacemos por la vía, vamos a decir, tradicional, pues eso, tiene que ser un hombre y una mujer y tiene que haber una penetración, si no, no puede haber una fecundación. Entonces está todo como muy contaminado por esto. Y aunque lo digamos, ¿no? No he tenido sexo, ¿no? Porque lo asociamos a coito, si sabemos realmente que sexo ha sido todo, porque, por favor, yo a veces digo que poco valor se le da a veces a los besos, cuando a veces el beso es como una puerta de entrada a un universo. Totalmente. Qué importante, ¿no? Saber besar, saber transmitir en un beso. Acariciarte, simplemente poner tu aliento al lado de la oreja de la otra persona y jadear. Solo hacer eso. ¡Wow! ¿Eso no es sexo? Sí, ¿No? Es totalmente. Que hace que todos tus receptores se ericen y se pongan activos para recibir todo lo que llegue, ¿no? Es decir, entonces, como falta educación y referentes, Claro. es por eso. Si lo tuviéramos, probablemente disfrutaríamos menos y habría menos líos con el sexo, con el placer. No, está claro que nos falta muchísimo que aprender de esto y me gustaría, ya que tienes mucha experiencia, pues eso, como tratando personas en conferencias, sobre todo en parejas también,
¿qué es lo que más te aporta el poder ayudar a tanta gente en este campo que todavía está, vamos, empezando, como quien dice? ¿Qué es lo que más te aporta a ti? Bueno, yo la verdad es que siento que me expando trabajando en lo que trabajo, porque para mí el ser humano y la conducta sexual concretamente, bueno, es arte. Es decir, es cuanto más aprendo y cuanto más acompaño, más me fascina. Para mí es como parte de mi propósito de vida, ¿no? Porque me conecto con bastante facilidad con las personas y como el lugar desde el que yo vivo la sexualidad y desde el que yo me estoy formando, porque sigo formándome, porque esto puede durar toda una vida, nunca deja de aprender, es para mí una manera de estar en el mundo y de expandirme. Además, se me da Qué bien, bonito. lo cual me gusta porque veo que puedo aportar valor a las personas y a la vez yo me estoy nutriendo, ¿no? Entonces es como nutro y me nutro. Entonces me Qué parece, bonito. me siento muy afortunada y muy agradecida de haberme dado la oportunidad, porque yo empecé a estudiar un poquito más mayor, de haberme dado la oportunidad de escucharme y de poder estar a día de hoy dedicándome a lo que me dedico. Qué maravilla, qué maravilla. Pues espero que sí, que puedas ayudar a muchísima gente y que expandamos un poquito más este mensaje de la sexualidad, del sexo es mucho más de lo que nos han enseñado o de lo que creemos que es, ¿no? Y que seguimos aprendiendo. Pues os he dejado toda la información de Vanessa, pues si queréis contactar con ella, pues en redes, por email, ¿vale? Igual tenéis mi información y muchas gracias Vanessa por haber estado con nosotros un ratito. A ti, Sara, por invitarme, gracias. Y bueno, espero que esto les pueda llegar a personas que les apetezca o que lo necesiten. Y para mí es un placer que me hayas invitado y hablar de estos temas que, como he dicho, para mí es una expansión, ¿no? Una manera de, pues, de conectar con la vida. Así que gracias. Muchas gracias, Vanessa.